los vecinos de Carlos Paz y seguramente también de la zona sur de Punilla, ya que este tema que nos convoca hoy es un tema de interés general, que engloba el ambiente de una manera transversal, y bueno, esperamos tener una disertación estupenda, que seguro que va a ser así. Agradecerle muchísimo a las disertantes que se han rápidamente sumado a esta iniciativa, a Gisela Sario, a Macarena Trachtman y a Florencia Constantino, que seguro ya están acá. A todos ustedes que permanentemente nos están apoyando con esta convocatoria. Y la idea que nosotros tenemos en Ambiente es poder empezar a recuperar un poco nuestra identidad, nuestra historia, porque también como nuestros antepasados utilizaron el ambiente, cómo se relacionaron con los animales, con las plantas, con los cursos de agua, cómo vivían, cómo disponían sus casas. Todas esas cuestiones son los rasgos fundamentales que después la diferente evolución de la ocupación humana ha ido tomando y ha ido transformando. Y tenemos que considerar el ambiente una construcción cultural, una construcción que se va haciendo capa a capa, momento a momento, y para nosotros el momento de inicio de esa transformación cultural tiene que ver con los primeros aborígenes que habitaban este lugar. Y los restos arqueológicos nos permiten eso, ver, conocer de las culturas ancestrales y poder aprender de ellas. Y para nosotros es muy importante, por eso es que en esta convocatoria tenemos un tema que podría ser un tema novedoso, no tan común, y puede hasta sonar como raro, como un tema que nos interpela. Esa es la realidad, nos interpela de una manera distinta, pero tiene que ver con esto, ¿no? De entender el ambiente como una construcción cultural, una construcción colectiva, que viene desde el primer momento en que se ocupa este territorio, y sobre todo pensando en qué tenemos que aprender de esa cultura aborigen para poder en este momento recuperar. Y de alguna forma cuando trabajamos con los otros programas que tienen que ver con la reforestación o la forestación con plantas nativas, cuando tratamos de recuperar el bosque autóctono, cuando tratamos de recuperar también nuestra fauna autóctona, cuando vemos cómo ha sido el curso del agua a través de la historia, cómo tenemos los cauces en las zonas de inundación, o cómo son las diferentes cuencas de desagüe, lo que hacemos es develar la historia de ese territorio, tanto natural como cultural. Entonces, bueno, para nosotros es una oportunidad hermosa poder compartir esta disertación con ustedes, y seguramente vamos a aprender muchísimo, y nos va a servir para seguir trabajando en el ambiente como lo estamos haciendo desde la dirección, desde el gobierno municipal. Y no puedo más también que agradecer al gobierno municipal que permite el desarrollo de estas actividades y que nos ha abierto las puertas para poder hacerlo de una manera muy, muy libre y convocante, y realmente estamos muy contentos por eso. Así que bueno, desde el gobierno también agradecerle a todos ustedes la participación. Así que cuando las chicas quieran comenzar, se presentan y arrancamos. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, en nombre de las tres, gracias por invitarnos a participar de este encuentro. Yo lo que voy a pasar va a ser un PowerPoint, voy a hablar durante la primera parte, y bueno, después las chicas van a contar un poco más sobre ese mismo. Así que voy a compartir ahora. Justo se está abriendo el Power, tarda un poquito. Sí. Sí, ya estamos todos habituados a todos los pasos que implica el comienzo de la disertación, así que tranquilos. Bueno, ¿ahí se ve bien? No, aún no se ve. A ver.
Si vos ya tenés abierto el Power, a lo mejor lo que podés hacer es dejar de compartir y volver a compartir. Ahí lo puse. No. ¿Qué podría ser? Puse compartir, pero no. Vos deja de compartir un ratito y garantiza, fíjate que lo tengas abierto en tu pantalla el PowerPoint. Sí. Y volvés a compartir y ahí capaz que ya puedas cliquear directamente arriba de la pantalla del Power. A ver. Bueno, vuelvo a cerrar. Sí. Se ha detenido, bueno, ahí me dice, se ha detenido la función de compartir pantalla. Ahora volvés a poner compartir pantalla y ahí se te va a abrir una ventana donde está seguramente el PowerPoint. Ahora no me sale. ¿No? ¿Querés, en todo caso, pasarnos el PowerPoint? A ver. Compartir. Vos tenés, Virginia, la presentación ahí, ¿no? ¿Sí? ¿No? No. Ustedes, chicas, la tienen, pero a ver si la pueden compartir ustedes. A mí no me sale ya la opción y eso que hemos probado antes. Tenés que habilitar, Virginia, abajo donde dice compartir pantalla para que ellas puedan compartir. ¿Ya está habilitado? Sí, está habilitado y habíamos probado justo antes. Sí. Si querés mandármelo por mail, Gise, y podemos comenzar y yo lo bajo y lo subo de acá. Lo único que es por ahí es un poco pesado. Si no, las chicas capaz que pueden hacerlo. Macarena, Flor. Sí, ahí estoy probando de ponerlo yo. Ahí Un está. segundito. ¿Quién lo puso? ¿Gise? No. Ahí vemos, sí, ahí estamos viendo tu pantalla, Gise. A ver. Fíjate si lo podés volver a abrir. Yo. Si querés intento yo, Gise. Bueno, pues no lo veo yo acá. Ahí vemos tu pantalla como todas Deja las de carpetas. compartir tu pantalla, Gise. Bueno. Problemas técnicos. Sí, es lo más común, así que estén tranquilas porque no suele pasar tan bien. Ahí dejé de compartir. Ok. No, Como seguimos me viendo sigue la... apareciendo, sí. Sí, seguimos No, viendo ahí la... está. Ahí dejo de compartir. Ok. A mí me figura que estoy compartiendo. ¿Qué le pasa? A mí me figura la pantalla de Gise. Sí, a mí también me figura tu pantalla, Gise. ¿Y qué hago? ¿Salgo y vuelvo a entrar? ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí va. Ahora sí. ¿Vos ¿Quién lo va a tenés probar? ahí, Maca? Sí. Ahí está, Macarena. Ahí está. Bueno, ahí está. De 10. Ahí estamos. Bueno. Ahora ponen en modo presentación. Sí, ahí apreté, pero Ahí parece está. que está como lento. Ahí está. Buenísimo. Ahí está, de 10. Perfecto. Bueno. Perdón por todas estas cuestiones. No hay ningún problema. Bueno, yo soy Gisela Sario, soy investigadora de CONICET y docente en la universidad, y bueno, las que me acompañan son la licenciada Macarena Trackman, que está haciendo su beca de doctorado en CONICET, y también la licenciada Florencia Constantino, que este año también comenzó su beca. Pero más allá de nosotras, bueno, este es un equipo que se está formando. También hay una estudiante de antropología que está comenzando a hacer su tesina de licenciatura, que es Camila Roble,
Y bueno, y también cooperan y colaboran muchas personas, entre ellos otros arqueólogos como, bueno, Sebastián Pastor, Luis Tisera, Mariana Fabra, Diego Rivero. Somos un grupo grande de gente que desde distintas perspectivas uno va armando este equipo de trabajo. También colaboran algunos geólogos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, y también estudiantes de la carrera de antropología, sobre todo. Vos podés ir pasándomela, ¿no? La presentación, Maca. Bueno, el objetivo de esta presentación es un poco contribuir y contarles de qué se trata en nuestro proyecto. Básicamente el objetivo es, bueno, conocer las prácticas tecnológicas y los modos de vida de los antiguos pobladores de Punilla. Por un lado, bueno, valiéndose de la información proporcionada por la tecnología cerámica, que sería todos aquellos, por ejemplo, artefactos de piedra o instrumentos, también por la cerámica, otra línea de trabajo puede ser la arqueobotánica, que es el estudio de las plantas, la zooarqueología, que habla justamente trata sobre el uso de los animales como recursos en el pasado, y también otros temas como puede ser la arqueología pública, la arqueometalurgia y otros temas que por ahí no estamos tratando muchos en este momento, ¿no? Básicamente nosotras estamos más enfocadas a lo que sería el estudio de la tecnología lítica y los estudios cerámicos. Esta región fue investigada ya desde la década de los 90, sobre todo en la parte de lo que sería la Pampa de Chala y el sur de Valle de Punilla, justamente por, bueno, uno de los arqueólogos que trabajó en este lugar, que es Eduardo Berberian. Él formó un equipo de estudiantes de historia, que hoy en día, bueno, son todos doctores y investigadores de CONICET, que bueno, acá hemos puesto algunos de los nombres de ellos, pero bueno, hay mucha más bibliografía sobre esto. En internet, incluso si a alguno le interesa, pueden descargar muchos de los trabajos que se vienen haciendo desde la década de los 90 hasta la actualidad. Bueno, el área de estudio abarca lo que serían los inicios o sea, de la cuenca, las zonas más altas, donde se forma el río San Antonio. Nosotras, bueno, estuvimos en el 2018, cuando comenzó este proyecto, estuvimos prospectando más que todo esta zona alta, sería de Pampa de Chala. Habíamos arrancado por los gigantes, que bueno, justamente ahí nos abrieron las puertas Sandra Pedernera, ahí de la rotonda, empezamos a prospectar desde ahí hacia el sur. Y bueno, nosotras pudimos encontrar varios sitios arqueológicos que un poco más adelante voy a ir contando. Algunos de ellos, por ejemplo, se encuentran, no sé si pueden ver bien estos cuadrados de color verde, esos nos están indicando que son abrigos rocosos que tienen algún indicio o algún vestigio de ocupación humana, como puede ser material en superficie, puede haber morteros, por ejemplo. Y después, bueno, tenemos también en esa zona muchos sitios que son canteras taller. Nosotros le llamamos cantera taller a estos lugares donde en el pasado los grupos humanos se aprovisionaron de roca o de materia prima para poder confeccionar los útiles, o sea, los instrumentos. Ahí podemos ver en una de las imágenes que, bueno, es muy común encontrar en la zona, por ejemplo, lo que son puntas de proyectil, o sea, puntas de flecha, de cuarzo, de distintos tipos de diseños, porque también hay puntas lanceoladas, dentro de las puntas triangulares hay puntas triangulares pequeñas y otras más grandes. También encontramos otros elementos que sirvieron como instrumentos como para hacer tareas de corte o raspado, como podrían ser cuchillos, raspadores, raederas. Es bastante común justamente en las prospecciones poder hallar también este tipo de artefactos que, bueno, nos indican por ahí cierta temporalidad o uso de ese espacio en un determinado momento, ¿no? También podemos observar en las fotografías, bueno, algunos de los aleros relevados,
nosotros lo que hacemos, más allá de las prospecciones que consisten simplemente en hacer recorridos a pie, es cuando llegamos a estos sitios arqueológicos empezamos a tomarle las medidas. Por ejemplo, si es un abrigo rocoso, tomamos lo que sería el ancho, el largo, la profundidad de ese alero, y sobre la superficie del alero vemos si, por ejemplo, tiene sedimento, si ese sedimento puede contener algún tipo de material arqueológico. Y posteriormente, cuando vamos viendo varios aleros, lo que hacemos es seleccionar algunos para realizar lo que serían los sondeos estratigráficos. Los sondeos estratigráficos consisten en hacer pruebas o pruebas de un pozo sería, que tiene una cierta medida, generalmente lo hacemos de 1 metro por 1 metro, o de 0,50 por 1 metro, y lo que hacemos es, simplemente con la pala, es ir sacando tierra, y lo vamos pasando por una zaranda, y vamos viendo qué tipos de materiales van apareciendo, y a qué profundidad. Todo eso nosotros lo vamos anotando detalladamente, vamos fotografiando. Es muy importante para nosotros en estos trabajos de campo llevar, por ejemplo, la libreta. Entonces en la libreta vamos anotando, por ejemplo, a qué profundidad empiezan a aparecer los hallazgos, si se tratan de materiales líticos, cerámicos, si hay carbones, si hay restos faunísticos, y también hasta dónde llegamos, porque en esto de estar sacando la tierra, bueno, queremos saber exactamente a qué profundidad podemos llegar. A veces puede ser de 0,50, a veces puede ser de 1 metro, de 0,70, a veces puede ser más de 1 metro, pero generalmente hay como un rango ahí en esa zona que no va más allá de del medio metro. Cuando nosotros llegamos a la base sería cuando nos tocamos con la roca, que ya ahí no nos permite poder seguir avanzando, ¿no? en la tarea esta de hacer el sondeo. Y ahí es cuando nosotros lo cerramos y volvemos a tapar todo con tierra, y lo que sí nos llevamos son los materiales arqueológicos que registramos, pero después el lugar queda como si nunca hubiera pasado nada, no es que los dejamos abiertos, que pueda correr riesgo a alguien o un animal que se pueda caer, eso nunca los dejamos abiertos. Gise, y también decir que es importante que nosotros marcamos hasta dónde llegamos para Sí. tener como que se da cuenta que hubo una intervención ahí nuestra, pero señalado y marcado. Sí, y también vemos muchas veces si esos lugares han sido lo que nosotros le decimos guaqueados, o sea que han sido perturbados por otras personas. Es muy común la práctica del guaqueo por aficionados, entonces hay muchos de los saleros, por ejemplo, a mí me ha pasado prospectando en la zona de Copina, que ahí hay muchos saleros, sobre todo los que están cerca de la ruta, que ya están guaqueados, y vos te das cuenta porque además no se tapan, entonces como que quedan los pozos abiertos, y bueno, y se ve mucho material descartado, o sea, porque ¿qué pasa también? Los aficionados muchas veces se llevan el material o el objeto que consideran importante o interesante, entonces dejan por ahí otro tipo de materiales, como pueden ser desechos de talla o restos faunísticos que pueden quedar dispersos alrededor de este lugar, ¿no? También lo que hacemos, una vez que, por ejemplo, volví a la anterior. Lo que hacemos cuando estamos en un sitio trabajando, en este caso, por ejemplo, es un sitio al aire libre, esto ya es en Punilla Sur, en una localidad en un sitio arqueológico muy cercano a la localidad de Mayuzumac. Lo que nosotros hacemos, bueno, es hacer varios sondeos justamente para tratar de ver cuál es el mejor lugar para poder realizar posteriormente una excavación, y bueno, para eso nosotros vamos haciendo un mapa, o sea, un croquis de dónde hicimos los sondeos, o de qué lugares, por ejemplo, han estado guaqueados o perturbados así antrópicamente, para no cometer el error por ahí de excavar en un lugar que no nos conviene.
porque ya de por sí el hecho de poder hacer la excavación implica un gasto económico bastante alto. Nosotros tenemos que buscar financiamiento para hacer esos trabajos de campo, y no solamente la parte económica, sino que también el hecho de los recursos humanos. O sea, es también complicado juntar por ahí mucha gente que tenga el tiempo disponible para realizar los trabajos de excavación, que suelen durar a veces por lo menos una semana. Entonces son trabajos que van desde la mañana hasta la tardecita. Entonces, bueno, también es complicado juntar la gente, encontrar los recursos, poder acceder al lugar. Hay que hacer una logística. Entonces, por eso también hacemos muchas prospecciones y sondeos para después elegir el mejor lugar para poder trabajar. Y estas son algunas de las vistas del sitio que estuvimos trabajando en excavación el año pasado. La primera excavación se hizo en septiembre del 2019 y la segunda en noviembre del mismo año. Estuvimos alrededor de una semana, y bueno, como pueden ver, lo que primero hacemos es limpiar el lugar y hacer un cuadriculado. Este cuadriculado, por ejemplo, es de 5 por 5, o sea, son 5 metros por 5, 25 metros cuadrados, en donde toda esa superficie fue excavada. Los elementos con los que trabajamos, bueno, son cucharines, pinceles. Tratamos de no utilizar la pala u otra herramienta que pueda ahí romper materiales arqueológicos, porque sobre todo la primera parte donde hay muchas raíces, bueno, por ahí sí tenemos que usar la pala para poder sacar hasta ese nivel, que suelen ser los primeros 5 centímetros, pero después, cuando ya queda libre de raíces, empezamos a hacer el trabajo más cuidadoso, en donde vamos anotando y registrando todo el procedimiento. En el caso del año pasado, usamos un nivel óptico, que lo que nos sirve o sea, nosotros tenemos el hallazgo y nosotros lo medimos, o sea, sabemos la profundidad que tiene y la distancia que tiene en ese cuadriculado, o sea, en un X y en una Y que nosotros hacemos ahí, marcamos en el mismo cuadriculado. Sin esto, después no podemos reconstruir cómo es la distribución de estos artefactos, porque a medida que van apareciendo, nosotros le vamos poniendo estas etiquetas, en donde vamos anotando en una planilla de qué se trata cada uno cada una de las cosas que va apareciendo. Por ejemplo, si encontramos, como vemos ahí, un fragmento de estatuilla, bueno, ponemos en la ficha fragmento de estatuilla. Si no lo sabemos, ponemos cerámica, pero por lo menos tratamos de reconocer o de diferenciar lo que sería la cerámica del lítico, del óseo o del carbón, por ejemplo. Entonces, bueno, una vez que tenemos todos esos datos, después nosotros podemos, en una etapa posterior, hacer una reconstrucción de cómo fue toda esta distribución de artefactos, y nos habla justamente del comportamiento, de la conducta que tuvieron las personas en ese lugar. Acá vemos, por ejemplo, otro hallazgo de una punta. El año pasado encontramos 6 puntas en total, todas de diversas materias primas. Hay cuarzos, hay distintos tipos de sílices. Los sílices, bueno, son rocas silíceas que no sabemos exactamente dónde son las fuentes, o sea, dónde está el lugar de aprovisionamiento, pero creemos que puede estar a unos 20, 30 o más kilómetros. El cuarzo sí es una materia prima que es bastante común. Yo creo que la mayoría de ustedes debe haber visto cuarzo en distintos lugares de la sierra, pero también dentro del cuarzo podemos diferenciar ciertas variedades. En este caso, por ejemplo, con esta excavación encontramos muchas puntas de proyectil, pero también otros instrumentos de piedra que son de la variedad, por ejemplo, cristal de roca, que no es tan fácil de verla. También había varias manos de conana, y lo que empezamos a ver a medida que fuimos avanzando con la excavación son las marcas de los postes.
Esto es algo que fue totalmente novedoso para nosotros. Bueno, en este sentido estuvo Sebastián Pastor ahí ayudándonos un poco a interpretar, porque bueno, es como que llegamos a lo que sería el piso de la ocupación. Vemos también que había estructuras de piedra, algunos torteros. Bueno, acá ya sería la etapa final de la excavación, que fue el 7º día, ya ahí se podían ver bien las marcas de los postes. Eso lo hemos registrado en casi todas las cuadrículas de la excavación, lo cual nos pareció muy interesante, y bueno, y poder decir que en este lugar se construía con esto, ¿no? Es una cosa distinta a lo que nosotros venimos pensando, pero que también ha estado registrado en distintos lugares, no en Punilla Sur, sino, por ejemplo, en Tala Cañada, en Potrero Garay, o sea, hay otros antecedentes en Córdoba sobre esto, ¿no? Bueno, y cuando nosotros finalizamos el trabajo de campo, lo que hicimos fue colocar una marca para que nosotros después podamos volver y podamos sacar toda esa tierra para continuar, por ejemplo, trabajando. Porque lo que nosotros estamos pensando es que probablemente haya habido otras ocupaciones abajo de esta, lo cual es una decisión que tenemos que tomar si realmente tomamos una porción o un sector de esta excavación para seguir profundizando y ver si no hay otras ocupaciones humanas más antiguas, o bueno, dejarla para la posteridad, porque en realidad, bueno, también nos da como un poco de cosa de decir, bueno, sacar este piso donde la gente estuvo viviendo, conviviendo, tiraron desperdicios en el lugar, y bueno, quedan las marcas de los postes que, bueno, nosotros por ahí pensamos que tal vez se puedan preservar. Pero bueno, eso todavía es algo que no lo tenemos decidido. Bueno, y contando un poco cómo fue este último rescate, nosotros estábamos yendo sobre todo para relevar algunos de los sitios que sabemos que están en el lago, en las márgenes del lago. Hay mucho material de colección procedente de estos sitios, y bueno, yo estaba tratando más que todo de conocerlos y de ver de qué se trataban, porque son muy, o sea, en los antecedentes de la historia de acá de Córdoba, ya desde hace muchos años se mencionan los paraderos de San Roque, y bueno, en estas prospecciones justamente apareció un estudiante de la carrera de antropología, que es Alejandro Mendoza, y bueno, y Mario Mora, de la Fundación Ecosoam. Ellos vieron justamente que aparecía lo que sería parte de un cráneo, y bueno, dieron aviso al museo. Al otro día fuimos 3 arqueólogos a constatar en el lugar que se tratara realmente de restos humanos, y bueno, cuando se avisó a la Fiscalía y a la Dirección de Patrimonio, se procedió a planificar lo que sería la etapa de excavación. Eso no lo pudimos hacer en pocos días, porque todavía el agua estaba o sea, estaba prácticamente tapando todo el área. Entonces lo mejor era esperar por lo menos 1 o 2 semanas para que bajara un poco más el agua y podamos hacer el rescate en mejores condiciones, porque una de las cosas que veíamos justamente es que al haber tanta agua, los fragmentos estaban muy deteriorados, o sea, ya de por sí el estado de conservación era muy malo. Entonces, para tratar de rescatar y de recuperar la mayor cantidad de piezas posibles, por ejemplo, en el caso de lo que es la mandíbula, es muy común que los dientes se desprendan, y si uno no tiene por ahí el cuidado necesario de poder pasarlo por una zaranda, o estar haciendo un trabajo muy detallado con el cucharil, y bueno, se puede perder. O sea, básicamente uno corre el riesgo de que esto no lo pueda encontrar.
Entonces, lo que hicimos fue hacer este cuadriculado de 1 metro por 1 metro, que bueno, está alrededor de lo que sería el hallazgo del cráneo y las partes anatómicas más grandes del cuerpo, o sea, los huesos largos. Y bueno, ahí procedimos a hacer un trabajo mucho más en detalle. El cráneo prácticamente estaba todo fragmentado, eso lo colocamos en una bolsa, y adentro de una caja, porque teníamos miedo también que se desprenda más y que se empiece a partir más. Entonces fue como bastante complicada la tarea de poder hacerlo. Obviamente que esto lo hicimos en equipo, o sea, estuvo presente la Dirección de Patrimonio de la provincia, representado por Luis Ticera, estuvo también Mario Mora, estuvo Alejandro Mendoza, estuvo Sebastián Pastor, y mucha otra gente que vino también a presenciar el lugar y a participar por ahí de espectador, ¿no? Tratamos, bueno, de hacerlo lo más cuidadosamente posible, y al final lo fuimos sacando, ese primer rescate, que bueno, fue trasladado a Córdoba por la misma policía del área de cultura y ambiente. Y justamente cuando estábamos finalizando ese día, apareció el otro cráneo, ahí muy, muy cerquita, a unos 10 metros más o menos. Y bueno, también tuvimos que esperar un poco porque lo estaba cubriendo el agua, así que esperamos una semana, 10 días más, y procedimos a hacer el segundo rescate de la misma manera. Bueno, eran similares, las posiciones eran similares, estaban de cúbito lateral, también se pudieron recuperar los huesos grandes, o sea, todo lo que sería el fémur, la tibia, el peroné, parte del cráneo. No presentaban ninguno de los dos ajuar. Lo que sí, en el segundo rescate había, no sé si se puede observar en la foto, había 2 manos muy cercanas ahí en la zona de los miembros inferiores, y también lo que podría llegar a ser un percutor. No sé, de alguna manera como delimitando este lugar de sepultura, ¿no? Ahí no sé si las ven, ahí la está marcando Macarena. Bueno, también se registra todo, también apareció, en los 2 casos apareció material asociado, no solo algunos instrumentos o algunos artefactos de piedra, sino también aparecieron materiales cerámicos, lo que esto nos da también el peso de decir que, bueno, estamos sobre un sitio arqueológico, esta gente fue enterrada en el lugar probablemente de vivienda, tal vez puedan aparecer más, no sería extraño. Nosotros tampoco lo pensamos esto como un cementerio, porque en realidad, bueno, el cementerio es un concepto que tenemos occidental hoy en día, y en el pasado eran muy comunes las prácticas de enterrar a las personas en los mismos lugares que estaban viviendo, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, perdón por los ruidos de fondo, justo están haciendo trabajos acá en la calle, así que hay un ruido infernal. Para continuar un poco con lo que Gise estaba hablando, ella estaba introduciendo un poco nuestro trabajo de campo, y también tenemos una etapa que es el trabajo del análisis de los materiales o de la información propiamente dicha, que vamos recopilando en estos trabajos de campo. Esta etapa es muy diversa porque trata desde el procesamiento, como bien dije, de datos, el registro de los materiales, el acondicionamiento de los materiales que implica su limpieza y su ordenamiento mediante sigilado, como el trabajo de laboratorio propiamente dicho. Este trabajo de laboratorio implica diversas técnicas y metodologías aplicadas a estos objetos arqueológicos que proceden de trabajos de campo que nosotros realizamos, como también de colecciones museográficas, y que van a depender de los objetivos que nosotros planteemos sobre ese material y sobre también el material mismo. Particularmente el tema de investigación que yo trabajo o abordo en el doctorado es el estudio de la cerámica, es decir, de las vasijas, de los recipientes, de las estatuillas, de los torteros,
de una serie de sitios arqueológicos del Valle de Punilla, con el objetivo principal de analizar y caracterizar todos estos conjuntos cerámicos que corresponden a grupos que correspondieron o fueron utilizados por grupos humanos que habitaron la región durante el Holoceno tardío final. Para ello aplico distintas metodologías que van desde lo macroscópico, o sea, observar el objeto con sus datos, digamos, visibles con nuestros ojos, digamos, es decir, si están si tienen algún tipo de diseño, si tienen algún tipo de pintura, la morfología, como así también el aplicar técnicas que son microscópicas, que muchas veces incluyen el trabajo con otros especialistas, como por ejemplo geólogos. Actualmente estoy analizando una colección museográfica del Museo Arqueológico del Lumacharaba. Esta colección pertenece a material recuperado en el Yacimiento Arqueológico San Roque. Estoy analizando parte de esta colección, tratando de identificando en realidad el repertorio iconográfico de la cerámica plasmado en las vasijas, y a su vez también haciendo un reconocimiento de las morfologías, o sea, de las formas de los recipientes cerámicos que hay en la colección. A mí me permite, el análisis de la colección, me permite tener como una base que me va a salir de referencia a la hora de analizar también el material que recuperamos en excavaciones, porque el número de objetos que tiene esta colección es muy importante, deberíamos estar años excavando para obtenerlo, entonces me sirve mucho para poder también abordar el estudio del material que recuperamos en esta tirafia. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Florencia, y también siguiendo con lo expuesto por mis compañeras, les voy a presentar aquí brevemente de qué se trata mi trabajo, que se va a desarrollar con una beca de CONICET, como ya dijo Gisela, que fue otorgada hace poco tiempo. En este trabajo yo pretendo analizar y caracterizar los conjuntos líticos que proceden de los sitios arqueológicos ubicados en Pampa de Achala y el sur del Valle de Punilla. Y con esto pretendo registrar o estudiar los cambios, discontinuidades y o continuidades que tenían las personas en los modos de hacer y usar este tipo de tecnología, ¿no? La tecnología lítica, es decir, los instrumentos y los artefactos confeccionados en roca, y su relación con los cambios sociales por parte de las sociedades en el pasado, más específicamente durante el Holoceno medio y tardío. Para esto se sigue la misma lógica que utiliza Macarena para el estudio de la tecnología cerámica, que van desde las dimensiones microscópicas, o perspectivas de análisis microscópicas, hasta las macroscópicas. Entonces, en primera instancia, voy a realizar un análisis tecnomorfológico de los conjuntos artefactuales que proceden de colecciones de los museos, como por ejemplo del Lumacharaba, de las excavaciones y de las recolecciones superficiales. Con esto voy a registrar las características morfológicas que tienen estos instrumentos. Seguidamente se va a desarrollar un programa de arqueología experimental donde se van a replicar los procesos de talla de estos instrumentos, y luego van a ser utilizados en algunas actividades que, como pensamos, pudieron haber sido utilizados en el pasado, ¿no? Como cortado, raspado, de diferentes materiales. Y además, las puntas que se van a confeccionar van a ser utilizadas en actividades de tiro con arco y flecha por arqueros profesionales, para conocer el diseño de las puntas y conocer también el material de la roca, ¿no? La calidad de la roca que ha sido utilizada para ese propósito. Y por último, el análisis funcional de base microscópica de ambos tipos de muestras, los experimentales y de los arqueológicos, para poder compararlos y determinar la función y el uso, y comprobar si han sido utilizados los instrumentos arqueológicos en el pasado. Entonces es un trabajo, sobre todo en la segunda etapa, que va a ser bastante inmersivo, porque yo necesito, como quien dice, ponerme en el lugar de los talladores, de las personas en el pasado, para poder conocer los conjuntos artefactuales.
Bueno, nosotras a modo de reflexión o a modo de cierre, para concluir esta charla, estuvimos reflexionando en torno a tres ideas principales. Primero, llegamos a la conclusión de que es importante esto de preservar el patrimonio arqueológico. Nosotras entendemos y sabemos como arqueólogas y antropólogas que una excavación o un sondeo implica un proceso destructivo, es decir, una vez que uno cava, se altera el espacio. Por eso es muy importante tener un plan metodológico y un objetivo claro de qué queremos lograr con una excavación. No se trata de ir a excavar por ese hecho y nada más, sino tener objetivos, planes, porque eso nos va a permitir tener un control de lo que nosotros estamos viendo, poder registrarlo, poder recopilar la mayor cantidad de información posible, poder estudiar los materiales que salen de esas excavaciones y sondeos, y luego procesarlos en el laboratorio, analizarlos y poder llegar a proponer o hacer inferencias sobre el sitio, sobre el uso de ese espacio, sobre la función de ese espacio, sobre las actividades que se desarrollaron ahí. Y esto también va de la mano y está muy relacionado con la importancia de resignificar y revalorizar la protección del contexto ambiental, ya que el desecho de basura o la alteración de los sitios arqueológicos por este tipo de contaminaciones o los incendios, repercuten en el patrimonio arqueológico y cultural. Entonces, al mismo tiempo que nosotros estamos protegiendo el entorno y el ambiente, estamos protegiendo el patrimonio arqueológico. Así es. Y por último, también reflexionamos sobre el valor de los vínculos con la comunidad. Gisela, como contaba, en este proyecto, en los trabajos de excavación, por ejemplo, participa mucha gente, se involucran muchas personas. Entonces traemos, de nuevo, la importancia que da la participación conjunta en la elaboración del conocimiento. Entonces, mediante esto es que ponemos la ciencia al servicio y al alcance de todas las personas involucradas e interesadas por igual. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por Muchas gracias. participar. No, muchas gracias a ustedes. Una filmina más, me parece, Maca. Sí. Sí, es la última. Me quería quedar con la foto. Bien. Bien. Sí, quedémonos con la anterior. De fondo de pantalla está todo el equipo ahí. Bueno, les agradecemos mucho. Muy clara la exposición. Creo que hay mucho más para hablar y para charlar. Agradecemos a todos los presentes, y si alguien tiene alguna consulta puede ir escribiéndola en el chat. Muy interesante sobre todo esto último del lago, porque es como nuevito y estuvo en todos los medios, así que los de Carlos Paz estamos como movilizados con ese tema. Les paso a leer algunas preguntas. También les comento que la charla queda grabada, que la subimos a YouTube para los que no pudieron verla o los que quieren volver a escucharla. A ver, vamos con algunas preguntitas. Romina pregunta, en cuanto al patrimonio arqueológico, ¿se han encontrado algún elemento en lo que es el sitio arqueológico Sol y Río? Porque ella está haciendo un trabajo y le gustaría saber si hay más información. No hemos estado prospectando esa parte de Sol y Río. Bien. No sé si se refiere a morteros. No explica aún más. Bueno, si por ahí si Romina está escuchando y quiere aclarar algo más. Después, bueno, dicen que importante. Sí. Eso es un trabajo que hizo más bien Sebastián Pastor, de hacer un relevamiento de los morteros. Capaz que él pueda tener algún dato, porque en realidad, bueno, no se ha excavado ahí ningún sitio hasta el momento en esa zona de Sol y Río. Bien. Dice que ellos van a hacer un relevamiento del lugar. Tenemos muchos estudiantes de turismo, no sé qué
Romina en qué especialidad está, pero bueno, otra de las preguntas nos dice, ¿a qué profundidad comienzan a encontrar restos generalmente? Y depende del lugar. Por ejemplo, en el caso del sitio que excavamos el año pasado, ya a partir de los 5 centímetros empezaron a aparecer los primeros fragmentos de cerámica, por ejemplo. O sea, ahí nomás. Y en el caso de los sitios en abrigo, en Pampa Chala, y por ahí a los 10, a los 15 centímetros. Bien. Otra de las preguntas, sobre los morteros que hay en el sector de La Hoya, en el balneario de acá de Carlos Paz, del río San Antonio. No sé a qué se refiere Mirta, si ustedes han trabajado en esa zona, si tienen conocimiento. No, porque en realidad más que todo no estamos haciendo hincapié tanto en lo que sería la zona de los morteros, sino más bien en la búsqueda de los sitios en donde uno pueda realizar una excavación y nos pueda dar información, más bien lo que sería estratigráfica para nosotros, que viene a ser, o sea, en el sedimento, ¿no? Como les mostrábamos recién en la excavación del año pasado. El tema de los morteros es otro tipo de sitio, ¿no? Y nos da otro tipo de información. Bien, Patricia consulta respecto a los análisis microscópicos, ¿qué datos les proporcionan? Se utilizan microscopía electrónica de barrido. Sí, ¿Querés ahí contestar, Flor? Sí, le puedo contestar. Los trabajos microscópicos, los análisis microscópicos se hacen a diferentes aumentos, utilizando diferentes equipos ópticos, y sí, uno de los equipos que se usa es la de microscopía electrónica de barrido. Se usan lupas binoculares también, y los datos que proporcionan es, por ejemplo, el tipo de función que tuvo el instrumento, porque de acuerdo a los lascados, a las estrías, que todo eso se ve muy microscópicamente, se puede determinar si ha sido utilizado para cortado, por ejemplo, para raspado, y también se puede determinar el tipo de material que ha sido trabajado, si ha sido cuero, si ha sido madera. Esos son los tipos de datos que nos proporcionan. Y además, si un instrumento ha sido utilizado o no, justamente por estos rastros de uso, como se les conoce, detectables a nivel microscópico. En el caso de los análisis microscópicos aplicados a la cerámica, por ejemplo, yo estoy incursionando en la técnica de la petrografía, que me ayudan geólogos, obviamente, y permiten conocer un poco sobre composición de las pastas, de las arcillas y de más que nada de las inclusiones mineralógicas que encontramos y el origen de esas inclusiones. Y eso también nos permite después hacer inferencias que tienen que ver con el consumo local o no de ese tipo de pastas o arcillas, o si, no sé, inferencias si son de intercambios producidas en otras regiones, nos habla un poco de los vínculos y de los contactos entre grupos o no, digamos, producciones locales. Bien, perfecto. Bueno, otro de los comentarios nos dicen desde Trazos Nativos, qué importantes esos 3 puntos que ustedes plantean en las conclusiones, que expresan el para qué de la ciencia arqueológica, que es la construcción de la memoria, ¿no? Varias felicitaciones al equipo. A ver, más abajo. Por acá había... Carlos, que dice que vive en Villa Mayuzumar y dice que siempre se ha dicho en el pueblo que cruzando el río hubo un cementerio aborigen. Y esto Ese es el así, sitio que excavamos. ¿saben? Es ese. Justamente. Sí. Bien. No es un cementerio, o sea, es muy Claro, común hemos que comprobado la que gente... además de Dale. restos humanos quizás, también hay restos de las actividades cotidianas de las personas. Sí, Así que un poco más no amplia es su funcionalidad. Claro, exactamente. No, nosotras justamente no Perfecto. encontramos restos humanos ahí, ni en los sondeos No. ni en las excavaciones que estuvimos haciendo. Bien. Bueno, nos preguntan dónde pueden encontrar también sus trabajos, los papers o las investigaciones. Después a lo mejor podemos pasarles a todos los inscriptos algo de material y enlaces. Sí, por Gisela, supuesto. Sí, Estamos en en Academia la... Edu
Sí, pero aparte estamos en la elaboración de un Eso. un blog del proyecto, así que en cuanto esté, va a ser la divulgación para que estén al tanto de todos los trabajos en ese lugar. O sea, todavía estamos en una etapa muy preliminar, basándonos más que todo en lo que es trabajo de campo y un poco estas etapas de análisis de colecciones, pero todavía que recién empiezan. no hemos generado muchos resultados como para publicar todavía. Sí. De hecho, por ejemplo, la excavación que hicimos el año pasado todavía no tenemos el fechado. La idea era mandar, porque sacamos varios restos faunísticos y también carbones, entonces la idea era justamente mandar eso a un laboratorio para que nos dé justamente el fechado que se hace con carbono 14, y bueno, no tenemos ese dato, este año era la idea mandarlo, y con todo esto de la pandemia, esto lo tenemos todo atrasado, así que recién el año que viene vamos a poder enviarlo, y recién el año que viene probablemente sepamos la antigüedad del sitio que estuvimos trabajando. Aún así, el objetivo del blog no solo es mostrar los datos que tenemos, sino también para que vayan viendo cómo es el avance del trabajo en sí. Sí. Se puedan poner en contacto con nosotras, interactuar. Bien, bueno, si quieren escribir en el chat en la dirección del blog o algún mail, algún dato de contacto. También Emanuel pregunta si se pueden sumar a las futuras actividades de campo. ¿Ustedes tienen ayuda de estudiantes o de gente, vecinos comunes? Sí, el año pasado justamente en la excavación que hicimos que participaron personas de, por ejemplo, vecinos de Mayuzumac, gente de San Antonio, de Carlos Paz, incluso, por ejemplo, había un chofer del Fonobús que estuvo yendo varios días a ayudarnos a excavar, también hubo docentes de la escuela secundaria, bueno, guías de turismo, estuvo Mario Mora, que es de la Fundación Ecosuam, él estuvo incluso participando más activamente porque ellos fueron los que también nos apoyaron para el tema logístico. También la Municipalidad de San Antonio de Redondo nos consiguió, por ejemplo, una cabaña para que los estudiantes que venían de Córdoba se pudieran quedar ahí. O sea, implica el vínculo con muchas personas. También tuvimos una linda experiencia con los niños. Había venido una familia con un chico adolescente, en donde, bueno, él estuvo también participando, excavando, y la verdad que se quedó como muy impactado porque además había hecho hallazgos importantes, y bueno, probablemente, o capaz, no sé, nosotros pensamos que también estamos despertando futuros profesionales, ¿no? Futuros personas que se interesen un poco más por esto y que, bueno, que con los años sigan esta carrera. Sí, eso que decía Flor al final del vínculo con la comunidad es importante porque que ellos sean parte y que vean el trabajo que nosotros hacemos como arqueólogas, nada, va a hacer que haya más personas cuidando el patrimonio y protegiendo los sitios arqueológicos. Tal cual, es así. Por ejemplo, en el caso del hallazgo en el lago, ¿cómo fue que ustedes tuvieron el dato? ¿Cómo llegaron a ese lugar? Justamente por Alejandro Mendoza y Mario Mora, que ellos estuvieron yendo ahí, bueno, avisaron al Museo Numbacharaba, y bueno, al otro día habíamos ido a constatar eso. Sí, lo ideal siempre es que cuando haya un hallazgo así se avise al museo, o bueno, si en ese caso tienen algún arqueólogo que conozcan, avisarles al arqueólogo que hay restos humanos. Sí, es muy importante que se tenga en cuenta eso. Y también la gente que cuando encuentra cosas, materiales, que también los pueda entregar. No está bueno que todos nos quedemos con las cosas en las casas, porque si no, muchas veces ha pasado que, por ejemplo, alguien se muda o, no sé, fallece y esas cosas por ahí las tiran o quedan ahí en el olvido y perdidas. Y bueno, está bueno que estas cosas se mantengan, perduren el tiempo, entonces por ahí la mejor manera es justamente entregarlas a un museo, porque bueno, además nosotros no somos dueños de esos materiales,
ni nosotras como arqueólogas, ni las personas que la encuentran. Por ahí es muy común que la gente con eso, que cuando encuentra algo y por ahí lo encuentra en su casa, piensa que es de su posesión. Y bueno, no es así, no es de su propiedad, porque hay una ley nacional, hay una ley provincial que justamente habla de que estos materiales son del Estado, o sea, no, los museos justamente lo que tienen es esa, son los que conservan estos materiales y bueno, hacen un tratamiento de acondicionamiento, de conservación, para que justamente no se pierdan, ni no se rompan, no se destruyan. O sea, no tanto por ahí con el material lítico de piedra, que no es fácil de romperse, pero sí con otro tipo de materiales, como pueden ser las vasijas de cerámica. Si no las tenés en un lugar apropiado y bien acondicionadas, bueno, pueden correr el riesgo de romperse. Y bueno, así con distintos otros elementos, ¿no? Bueno, perfecto, chicas. Muchísimas gracias y bueno, ojalá podamos seguir juntándonos en este tipo de eventos o personalmente a futuro y profundizar, ¿no? Cuando ya tengan el trabajo más avanzado, están abiertas las puertas para presentarlo y para darles el apoyo que necesitan. Les voy a pasar de nuevo por el chat los enlaces para que nos sigan en la Dirección de Ambiente en las próximas capacitaciones y para los que quieran tener el certificado de asistencia digital. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Mónica está sin audio. No sé si la última pregunta que leí ahí en el chat la alcanzaron a hacer, porque yo estaba escuchando justo en el Facebook y no sé si la pregunta esta de dónde fue exactamente el trabajo sobre el enterramiento. ¿La pudieron contestar? Sí, fue sobre la costanera ahí de Carlos Paz. En un lugar muy público, o sea, el lugar donde la mayoría de la gente va a correr, a hacer deporte, en esa zona es. Bien. Bueno, agradecerles a todos la participación. Como siempre, el tener tantos interesados en participar en estos eventos del aula ambiental nos llevan a seguir trabajando en cada vez una mejor oferta para todos los carlospacenses y para todos los que se quieran sumar a esta propuesta. Así que bueno, un agradecimiento enorme a todos y esperamos nuevamente encontrarnos la semana próxima en otra convocatoria que tenemos ya preparada también para difundir mañana. Mañana difundimos, es así, Virginia, ¿no es cierto? Sí, por las redes sociales vamos pasando todos los enlaces para que se puedan inscribir. O sea, todos los martes y miércoles generalmente hay algún aula virtual sobre temas muy interesantes. Muy bien, nos estamos viendo entonces. Gracias a todos. Bueno, hasta luego. Chao, buenas tardes. Chao. Gracias, chicas. Gracias.